Bienvenidos a la casa del Señor. No sé si usted en estos días le ha estado pidiendo al Señor oír su voz. ¿Alguno? Amén. Pero algunas veces nosotros no oímos la voz del Señor porque endurecemos nuestro corazón. Y entonces cuando las arterias se trancan así, no dejan oír la voz de Dios. Pero Dios te viene a decir en esta mañana, hoy oye atentamente y vas a oír mi voz. Y yo te voy a revelar cosas que tú nunca has encontrado. Pero te las voy a revelar si tú oyes atentamente. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de estar en los caminos del Señor para que el Señor haga cosas grandes en tu vida. Pero tienes que tener tu corazón dispuesto. ¿Qué más dispuesto para Dios? Que Él te dio la vida y vida en abundancia. Amén. El Señor me dio esta palabra en esta semana. Ha estado dando y dando vuelta y dando vuelta. Y el Señor me puso oír la voz de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. ¿Cuántos están oyendo la voz de Dios y lo van a seguir en esta mañana? Amén. Vivimos en un mundo lleno de voces, hermano. Mire, está la voz del miedo que nos dice: no vas a lograr lo que el Señor tiene para ti. Y le hacemos caso a todas esas voces. Hay voces de duda y de pregunta también, que donde te dice: ¿dónde está tu Dios? Aleluya. La voz de ansiedad que exige: lo tienes que resolver ahora, te dice. Y tú lo vas a hacer y lo vas a resolver en el tiempo del Señor. Amén. La voz del pecado y la culpa: Dios ya no puede usarte, te dice esas palabras. A mí muchas veces el Señor me daba palabra y me decía: tú vas a predicar, y yo no lo creía. Y el enemigo me hablaba y me decía: Él no te va a usar. Tú no estás capacitado para predicar. Pero donde quiera que iba me decían: tienes que predicar. Y yo le oía ese llamado. Y el Señor un día me llevó a la iglesia del tío de mi esposa y me senté y me dice: predica. Dígale: pero ¿por qué todo el mundo me dice que predique? ¿Por qué todo el mundo me dice que predique? Yo no estoy preparado, le dije. Dice: prepárate porque el Señor te está llamando. Y cuando el Señor te llama, Él te va a respaldar. Aleluya. La voz de opinión, de cultura, que intenta destruir nuestros valores. La voz de comparación, que nos hace sentir insuficientes también. La voz del pasado, que los mantiene atados. El enemigo te quiere tener atado, pero Dios te da libre y te va a dar libertad. Y va a ser libre en el nombre de Jesús en esta mañana. La voz de la cultura, que llama lo malo bueno y lo bueno malo. Aleluya. La voz del enemigo, que busca para robar, matar y destruir. Pero Dios te ha venido a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Muchas veces hasta nuestra propia voz interior los habla y los llena de inseguridad. No quiere que estemos seguros y que estemos firmes en el Señor, pero el Señor te quiere decir en esta mañana: cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Todas esas voces tienen que decir algo, pero nada de eso viene de Dios. El miedo, el ruido, hay voces que siguen suficientes, y la voz de Dios es la voz que te trae vida, dirección y esperanza. Aleluya. No necesitamos escuchar voces, hermano. Necesitamos reconocer la voz de Dios. Cuando Dios habla, Él trae paz. Él trae calma en el medio de la tormenta. Dirección en el medio de la confusión. Esperanza en el medio del desánimo. Y vida donde todo parece estar perdido. Dios es vida y vida en abundante. Aleluya.
Hoy más que nunca, hermano, necesitamos apagar el ruido del mundo para afinar nuestro oído a la voz de Dios. Esto es como un guitarrista que él tiene que ir hasta que suene bien. Nosotros tenemos que entonizar la voz de Dios para poderla oír bien. Él es el buen pastor. Porque una sola palabra del cielo tiene poder para cambiar tu vida en esta mañana y generaciones para siempre también. Mira, acabamos la serie de los héroes de la fe. No fue la multitud de voces que transformó la vida de Abraham. No fue la multitud de voces que transformó la vida de Moisés, ni la de David, ni la de Pedro, pero sí fue una palabra del Señor. Cuando Dios habla, todo cambia. Amén. Aleluya. Hoy más queremos escuchar siempre la voz del mundo. Necesitamos afirmarlo en nuestro Señor y oír la voz que viene del cielo. Porque una palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestro presente y transformar nuestro futuro. Amén. La pregunta de hoy no es ¿Dios todavía habla? La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Jesús sigue hablando hoy. Él quiere guiarnos, consolarnos, fortalecernos, corregirnos, revelarnos su voluntad. ¿Estás dispuesto a escucharlo en esta mañana? Mira, yo recuerdo cuando yo era joven, el primero que vino a los caminos del Señor fue mi abuelito. Él era sordo de cañón, él no oía. Sordo completo, había que escribirle para hablar con él. Y él empezó a ir a la iglesia cerquita de mi casa y él leía la Biblia todas las mañanas. Y nosotros lo reíamos de él, mis hermanas y yo lo reíamos de él. Y él decía, estoy orando por ustedes. Estoy orando por ustedes. Y gracias a él, que él fue el puente para nosotros poder conocer al Señor. Porque Dios usa hasta un sordo. Y yo le decía, yo le escribía, le decía, ¿por qué tú entiendes todo si oyes todo lo que dice el pastor si tú no oyes? Y él decía, porque Dios me guía. Yo leo la palabra de Dios y el Dios Todopoderoso me habla a mí. Y yo decía, wow, yo no entiendo esto, pero ahora sí lo entiendo. Porque Dios habla a través de su palabra. Aleluya. Mire, la voz de Dios creó el universo. Gloria a Dios. Se me fueron las notas, perdón. Gloria a Dios, no importa. Aquí las tengo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sino que todo, hoy siguen hablando por medio de la Biblia. Esa es la voz de Dios que está escrita. Cada vez que leemos la Biblia con un corazón dispuesto, aleluya, Él nos habla, hermano. Porque todas las cosas escritas son inspiradas por Dios. El Espíritu Santo, por cuanto Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. La oración, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Las circunstancias que Él permite, los consejos de personas que aman a Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Yo no sé cuál será tu llamado en esta mañana, pero el Señor te está llamando y te está diciendo, ven a mí, que yo te voy a instruir lo que tú tienes, el área que tú tienes que servir. Porque Dios, no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a estar predicando en un púlpito, pero Dios lo puede usar en la calle a predicar a otras personas, para que vengan a los pies del Señor también. Como mismo vine yo a los pies del Señor y como viniste tú, el Señor puede usar a otra persona también para traer a muchas personas a los pies del Señor. Amén. Gloria a Dios. Él también, por medio de la creación,
los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios nunca ha dejado de comunicarse con sus hijos. ¿Qué te impide escuchar la voz de Dios? El pecado ha endurecido tu corazón, ha hecho división entre tú y Dios. El ruido del mundo que nos distrae. Estar quieto, conocer que yo soy Dios, dice el Señor. La falta de oración nos debilita, hermano. Tenemos que estar constantes en la oración, porque la oración es lo que le da fuerza para seguir en los pies del Señor y en los caminos del Señor. El pecado ha endurecido tu corazón. Aleluya. La falta de oración, como le decía. La ansiedad, la preocupación. No estés afanado, hermano. No te afanes en nada. Dios te va a dar la victoria. La incredulidad nos hace ignorar a Dios, que dice, aleluya. La desobediencia, cuando ignoramos lo que Dios ya nos ha dicho, nuestro corazón pierde sensibilidad de la voz de Dios. No necesitamos escuchar más voces, hermano. Necesitamos una palabra del cielo. Porque una sola palabra puede cambiar una vida para siempre. Escucha atentamente, no endurezca tu corazón. Algunas veces endurecemos nuestro corazón y las arterias se nos ponen rígidas y la mente se los opaca. Pero Dios te viene a decir hoy, yo te voy a dar vida y vida en abundancia. ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Apartado un tiempo para orar, estar en su presencia, leyendo la palabra de Dios diariamente. Tenemos que estar en conexión con Dios todos los días, obedeciendo a Dios, permaneciendo en una comunión con el Espíritu Santo, examinando todo a la luz de la palabra. Examina todo lo que te digan, pero retiene lo que venga de parte de Dios. Aleluya. Mire, la voz de Dios siempre está de acuerdo a su palabra. Produce paz. Aunque desafíe nuestra comodidad, nos acerca más a Dios. Nos llama a obediencia y a sanidad. Nunca nace del temor, la manipulación y la condenación, sino de la verdad y el amor de la gracia de Dios. Cuando obedecemos la voz de Dios, la capacidad para reconocer su voz crece, hermano. Cuando Jesús le habló a Pablo, una sola palabra del cielo transformó a un perseguidor de la fe y a un apóstol. El que se encarcelaba a los creyentes terminó predicando a Cristo, hasta dio la vida por él. ¿Cuánto más nosotros que conocemos de Dios no podemos ir y predicar el evangelio a toda criatura también? Así es el poder de la voz de Dios. Una sola palabra puede transformar a un pecador en un hijo de Dios, transformar a un prisionero en libertad, transformar a un desanimado a un hombre o una mujer de esperanza, hermanos, y a un enemigo del evangelio a un poderoso instrumento para su gloria. Aleluya. Dios te quiere transformar en esta mañana, pero tienes que estar atento a la voz de Dios. Solamente una palabra del cielo. Cuando Dios habla, tu destino va a cambiar. Los corazones son transformados y lo imposible se va a hacer posible. Gloria a Dios. Mire, un padre puede llamar a su hijo entre muchas personas, pero ese hijo, cuando oye la voz de su padre, él la conoce. ¿Por qué? Porque vive con él todos los días. Más nosotros, cuando Dios nos habla, tenemos que estar oyendo la voz de Dios y estar dispuestos a seguir a Dios, porque Dios nos habla. Pero ¿cómo te vas a fortalecer? Leyendo la palabra de Dios y estar cerca de él todos los días. Aleluya. Hay personas que dicen, Dios a mí no me habla.
La pregunta es, ¿cuánto tiempo estás frente al televisor, frente a las redes sociales, entretenido con todo menos con Dios? Pon tu mirada en Jesús y todas las cosas van a cambiar. ¿No te he dicho que si crees en Dios vas a ver la gloria de Dios? No es que Dios no haya dejado de hablar en estos tiempos. Él nos habla a través de la Biblia. Él no está en silencio, hermano. Aleluya. Es que nosotros estamos ocupados en otras voces algunas veces. Estamos ocupados y fuera de lugar. Él sigue buscando corazones dispuestos a escucharlo. ¿Estás dispuesto a escucharlo en esta mañana? Mira, hermano, cuando Dios habla, todo cambia. Una sola palabra de Jesús sacó a Lázaro de la tumba. Una sola palabra de Jesús calmó la tempestad. Una sola palabra de Jesús levantó un paralítico. Una sola palabra de Dios puede transformar tu matrimonio en esta mañana y puede transformar tu familia en esta mañana. Puede restaurar tu familia en esta mañana. Rompe las cadenas, el vicio, la maldición que atan a tu casa. Vas a ser libre en el nombre de Jesús. No necesitamos oír muchas voces, hermanos. Lo que necesitamos hoy, una palabra del cielo, una palabra de Dios que puede con su poder cambiar el presente y transformarlo en el futuro. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Esto significa que todo creyente puede aprender a reconocer la voz de su gran pastor. Pero tenemos que estar atentamente y escuchar su palabra, leerla, orar y estar en su presencia todos los días. Hoy Dios sigue llamando. En este mismo momento Dios te está llamando. Vuelve a mí con amor, con un amor eterno. Eres especial para mí, te dice el Señor. Ama como yo te amé a ti también. Sé obediente a mi palabra. Esto trae bendición de Dios. Si escuchas atentamente la voz de tu Señor, Dios, y la pones en obra, Él te exaltará, te bendecirá, dice Deuteronomio 28, 1 y 2. No temas, yo estaré contigo siempre hasta los fines de tu día. No dudes, todo es posible para el que cree. Levántate, tengo un propósito para tu vida y para los tuyos en esta mañana. Póngase de pie, hermano. Ahí, cierre sus ojos. No endurezca tu corazón en esta mañana. Cuando Dios habla, muestra una mejor respuesta. Y cuando Él te habla, siempre debe decir, heme aquí, Señor. Tu siervo escucha. Si hoy has escuchado la voz de Dios, no la ignores. El mundo está para pata arriba en esta mañana y todos los días. Los tiempos que vienen son malos, hermano. Pero la Biblia nos advierte que son tiempos cada vez más difíciles. Habrá mayor confusión y engaño. Pero más que preocuparnos son los tiempos que vienen. Preocúpate. Oír la voz de Dios. Y estar preparado espiritualmente para escuchar la voz de Dios. Para las cosas que los acontece. Hoy es el día. Jesús te está llamando al arrepentimiento, al perdón y a una vida nueva en esta mañana. Si quieres empezar a caminar siguiendo la voz del buen pastor, Él está aquí en este momento, nada más tiene que abrirle tu corazón y Él entrará. Él está tocando en tu puerta ahora y si tú abres, Él va a entrar y va a cenar contigo. Si necesitas del Señor, hay alguien aquí o en las redes, levanta tu mano y haz esta oración conmigo. Si no se ha conocido el Señor como tu Señor y Salvador, repite conmigo esta oración. Señor, reconozco que te he necesitado.
Perdona mis pecados y toma control de mi vida en esta mañana. Quiero aprender a escuchar tu voz, obedecer tu palabra, seguirte cada día de mi vida. Guíame por el camino que tú has preparado para mí. Desde hoy decido caminar contigo, con el buen pastor, en el nombre de Jesús. Amén.